Bien, chicos, miren, buen día oficialmente, la clase de comercio en el patio, ¿verdad? Miren, la intención de esta práctica es para que ustedes entiendan lo que es la aplicación del tema que estamos trabajando en el aula. Ustedes saben que estamos trabajando en resolución de triángulo rectángulo aplicando funciones trigonométricas. ¿Qué se busca con esta práctica? Que entendamos cómo se aplican estos temas en el diario vivir, porque muchas veces buscamos la respuesta de que ¿para qué no utilizar este tema en mi actualidad? ¿Qué me sirve? ¿Qué me ayuda? Yo no voy a hacer nada con eso, es lo que muchas veces dicen. Lo que pasa es que la matemática es de aplicación y muchas veces aplicamos de manera indirecta sin saber que estamos utilizando ciertos procesos matemáticos, porque los estudiantes muchas veces piensan que la aplicación les va a aparecer a ustedes que X más Y en camino, X y B. No. ¿Ustedes me entienden? Que creen que una ecuación le va a aparecer así, tan fácil, sino que nosotros tenemos que aprender qué hacer con esa ecuación en nuestro diario vivir. En el día de hoy nosotros vamos a trabajar con este instrumento que se llama teodolito. Es como una réplica casera de lo que se conoce como una estación. Eso se utiliza en topografía. No sé si ustedes lo han visto en la calle, los ingenieros, para medir lo que son las aceras, la medida de las calles. Y también para medir lo que son las longitudes de los terrenos. Porque miren, la matemática a nosotros nos facilita tanto la vida con su aplicación, que nos ayudan a resolver tanto problemas como ustedes no se lo imaginan. Es tanto así que sin la matemática ni siquiera ustedes tuvieran la vida tan fácil, no existieran los teléfonos, no existieran las computadoras. Y ustedes dicen, profe, ¿pero y por qué? Todo el que estudió la historia de lo que es el primer computador sabe de que es un dispositivo que se programó en un sistema que es un programa en base en 0 y 1, se llama un código binario, y hasta el día de hoy todavía eso sigue así. Los dispositivos móviles, tanto computadoras, todos los dispositivos que ustedes se imaginen, es pura matemática, todo es una programación, los vehículos, todo eso, porque los vehículos tienen su computadora también, eso es todo pura matemática. Lo que pasa es que cuando no entendemos las cosas tan a fondo, muchas veces pensamos de que eso no lo vamos a utilizar nunca, y no es así. Entonces, ¿qué nos ayudan, por ejemplo, que utilizan los ingenieros? La estación. Calcular el área de un rectángulo es sumamente fácil, ¿verdad? Porque el rectángulo tiene una característica, y es que los lados opuestos tienen la misma medida, ¿verdad? Tanto estos dos lados tendrían la misma medida. Un ejemplo de esto sería la mesa. Estos dos lados tienen la misma medida y estos dos lados tienen la misma medida. Fácil calcular el área, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasaría si esta mesa no mide lo mismo que mide aquí? Y aquí no mide lo mismo que mide allá. Tendríamos un polígono irregular que no tiene la misma medida. ¿Y cómo podríamos calcular el área de esto? Se vuelve complejo, ¿verdad? Se vuelve un tanto complejo. Entonces ahí tenemos que apoyarnos de procesos matemáticos para poder entender, porque imagínense que ese sea mi terreno, pero que sea un polígono irregular. ¿Cómo yo pongo el letrero cuántos metros cuadrados tiene para venderlo? Porque saben que los terrenos se venden por metro, le ponen un precio al metro y eso lo calculan. Pero si yo no sé calcular la medida del metraje que tiene, está difícil, ¿verdad? Tendría que contratar a un profesional que se encargue de eso. Pero ¿qué pasaría si yo aprendo a hacerlo, verdad? ¿Cuánto tengo que ahorrarme yo? Muchísimo dinero, ¿verdad? Porque todo cuesta, el conocimiento cuesta demasiado. Tenemos aquí en esta parte este instrumento, pues nos va a ayudar a medir el ángulo de inclinación. ¿Por qué inclinación? Decimos inclinación porque va subiendo. Si estuviéramos en la parte alta del edificio, entonces utilizamos este instrumento y allá se llamaría ángulo de depresión. El nombre de depresión porque está en baja, ¿verdad? Está en baja. Hay mucha gente que a veces está en baja, si está en depresión. Y ahí es que viene. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a medir con nuestra cinta metro, que la tienen por ahí, ¿verdad? Ahí, la compañera Widelin la tiene. Nosotros vamos a medir la longitud que hay desde la pared del edificio hasta el teodolito. La unidad de medida que nosotros vamos a utilizar es el metro. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a medir el ángulo de inclinación, pero antes de medir el ángulo de inclinación tenemos que asegurarnos de que todo esté a nivel. Eli ya estaba criticando ahorita, eso no está derecho, eso está mal. No, lo que pasa es que recuerden que no todas las superficies planas tienen nivel. Aquí son pisos que son muy rústicos y no están a nivel. Incluso la mesa está, ¿cómo? Coja. Cuidado que dicen Ronier, ¿eh? La mesa está coja. Entonces, miren,
Lo que vamos a... ¿Cómo yo sé que eso... Pero John, usted puso eso está a nivel. John, allá, mire John. Ya lo pusimos. Lo que buscamos es que este esté a nivel. Eso me está diciendo a mí que mi superficie la tengo anivelada. Porque si no estaría a nivel, entonces el ángulo de inclinación me varía. Claro está que esto va a tener un margen de error porque no es una estación 100% profesional, ¿verdad? No profesional, yo diga la verdad, pero no 100%, un tanto por ciento ya no damos, 85 por lo menos, ¿verdad? Entonces vamos a medir, nos vamos a separar en dos grupos, vamos a medir la longitud que hay de la pared. Aquí cada grupo lo va a hacer de manera separada para que comparemos y ver si por lo menos coincidimos lo más cercano posible. Ahora, ustedes dirán, ese hilito rojo que tiene ahí tiene una función. Ese hilo rojo es el que le va a decir a ustedes los grados que tiene el ángulo. Los grados que tiene el ángulo, porque los transportadores que ustedes ven aquí, un transportador 360, no es de lujo que están, tienen una función, el cual es medir el ángulo que nos dé con la mira por aquí. Tenemos que mirar, tiene un hilo rojo por aquí, que el cual debemos de procurar de que quede allá arriba, en la parte más alta. Exacto, eso se llama cúspide. Cúspide es la parte más alta. Entonces, esto se puede mover, miren, cuando tiene que estar a nivel, cuando está en cero aquí. Más o menos. Entonces, esto gira también, puede dar giro 360, miren, todo se mueve todo. Entonces ya le subimos un 5%, yo le di un 5% más, tenemos ya un 95% de probabilidad. Entonces mire, ahora, ¿qué se me va a formar a mí yo tomando todos los datos que le he mencionado aquí? ¿Cómo yo puedo plantear un problema con lo que hemos trabajado en aula? Miren, vamos a medir allá para acá. Vamos a medir un ángulo de inclinación. Entonces tendremos que calcular la altura del edificio. ¿Qué sería? Un triángulo rectángulo sería esto, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué me representa la medida que yo tomo de este edificio hasta aquí? La base, que también se conoce como un cateto. Igual la altura también representa ¿qué? Otro cateto. Lo que me forma la hipotenusa prácticamente es la vista, ¿ves? Que sería una línea imaginaria que va hasta la cúspide, porque tendría una parte recta aquí, que sería la base del triángulo, ¿verdad? Otra parte recta allá, que sería la altura, en otro, asociándolo al tema, serían los dos catetos, y esta parte entonces sería la hipotenusa, y lo que yo tengo aquí es el ángulo. Entonces, conocemos las razones trigonométricas, ¿cuáles son esas? Tenemos la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La chulería, ¿verdad? ¿Saben que una razón trigonométrica, cuántos elementos tiene una razón trigonométrica? ¿Cuántos tiene? Tres, tiene tres. ¿Cuáles son esos tres? Tenemos los dos lados y el ángulo. Ahora, ¿cuándo yo sé que puedo utilizar una de esas razones trigonométricas? Cuando conozco dos de esos elementos, o sea el ángulo o un lado, o sean los dos lados. Hablo de lado porque recuerden que los tres son lados, tanto los catetos como la hipotenusa representan los lados. Entonces, un triángulo rectángulo yo puedo tener su resolución. ¿Cuándo? Cuando conozco por lo menos dos de eso, aparte del ángulo recto, que lo voy a tener. ¿Dónde se me va a formar el ángulo recto en esta práctica? En la pared, ahora ya dice Jenny, en la pared allá. Porque si esto es recto aquí y eso totalmente recto ahí, se va a formar el ángulo recto. ¿Y aquí qué tipo de ángulo se me va a formar aquí? Un ángulo agudo. Recuerden, ¿qué es un ángulo agudo? Cuando mide menos de 90 grados, pero más de cero. Excelente, muy bien. Entonces vamos mano a la obra. ¿Cómo vamos a dividir los dos equipos? El señor que no sabe, ¿eh?
What would they say? What would they do? Would it be trouble if they knew? I'm trying hard to make you see all that you are is all that I need. I know